El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente, hemos iniciado una serie de pláticas o reflexiones sobre la resurrección y hemos, de acuerdo a las lecturas que son las que van marcando la pauta, hemos sacado una enseñanza, un signo que le llamo los signos de la resurrección. Llevamos hasta ahorita 8 signos, con este sería el 9º. Y cada uno tiene obviamente una característica que es producto o fruto de la experiencia de la resurrección. No es algo que yo pueda decir ahora o voy a hacer, o sea, cuando hacemos esta reflexión es para ver si yo estoy viviendo los síntomas, no porque yo tenga que hacer algo, o sea, no se tiene que tú puedas ponerte a hacer algo, se trata de la experiencia que tú tienes de la resurrección de Cristo, para que se manifieste en tu vida estas realidades que, lo digo en plan de broma, se note que estás infectado por la resurrección. Vamos a hacer un pequeño repaso de estos síntomas. El domingo hace 8 días fue el primero, la misericordia. Y meditamos que el signo más poderoso de la resurrección es la misericordia. ¿Por qué? Porque al ver todo lo que Dios ha padecido por mí y todo el amor que Dios tiene por mí, y cuando yo me acerco, a pesar de mis miserias, a pesar de mis errores, me acerco al corazón de Jesús, siempre voy a encontrar perdón, siempre voy a encontrar amor, siempre voy a encontrar paz, tolerancia, o sea, todo lo que necesito. Pero la miseria del otro toca mi corazón, y no siempre en mi corazón encuentro los demás lo que yo encuentro en el corazón de Jesús. Y ahí es donde entra precisamente el signo. En la medida en que yo medito más la misericordia de Dios, me lleno de Él para yo poderlo tener con los demás. Y ahí es donde me doy cuenta que estoy empezando a vivir la resurrección en mi vida. Dejo de juzgar, dejo de estar señalando los errores o que están mal o justificarme cuando alguien me falla, cuando alguien me lastima, justificar mi actitud en el error del otro. Entonces, este sería el primer signo, el signo de la misericordia. El segundo signo del que hemos hablado es el valor de defender tu fe, el valor que lo veíamos con Pedro cuando le dicen, les prohibimos hablar de este Jesús. Yo les decía, y Pedro decía, juzguen ustedes a quién tengo que obedecer, a Dios o a los hombres. Y estos hombres que eran cobardes y estaban encerrados por miedo a los judíos, empezaron a tener un valor. Meditamos aquí la importancia de no quedarse callado, ¿sí? No voy a agradar a los hombres, y a veces al primer hombre que agrado es a mí mismo. No lo debo de agradar. Al que debo de agradar es a Dios. Y si agrado a Dios, pues voy a tener que vivir las consecuencias. Las consecuencias a veces es soledad, a veces es sufrimiento, a veces es aislamiento, a veces es dolor. Pero hacer
y defender mi fe, mis valores, los dogmas de mi iglesia, pues obviamente va a generar persecución, pero me da este valor. El tercer signo de lo que hablábamos es el sentido de trascendencia, donde veíamos este personaje Gamaliel. Gamaliel, un fariseo, que después de que mandan llamar a los apóstoles y les prohibieron, él los manda a sacar y les dice a los demás fariseos, haciendo alusión de que ha habido en otros tiempos personajes que han sido como caudillos, Judas el Galileo, Teudas, dos personajes que hicieron una pequeña revolución, juntaron algunos seguidores, como 400, pero mataron a estos y sus seguidores se dispersaron. Y entonces Gamaliel decía, oigan, miren, vamos a ver esto. Se dieron estos dos personajes, los mataron y su obra desapareció. En el caso actual, que es en el caso de Jesús, pues este ya está muerto, sí. Si no es de Dios, solito se va a desaparecer y no tenemos que hacer nada. Pero en caso de que sea de Dios, aunque ustedes quieran, no lo van a destruir. No vaya a ser que se pongan a las patadas con Sansón. O sea, no vaya a ser que se pongan en contra de Dios. Entonces, no es lo mismo hacer las cosas pensando en lo temporal, hacerlo siempre que los actos que yo realizo tienen un valor de trascendencia, siempre. Entonces, no es lo mismo tengo que padecer o tengo que sufrir, tengo que padecer o sufrir o voy a divertirme, pero siempre con miras a la trascendencia o a la eternidad. El cuarto signo, hablábamos del poder, y el poder que viene de hacer la voluntad de Dios. El poder que viene cuando uno hace la voluntad de Dios, lo veíamos el domingo pasado, en la segunda lectura del Apocalipsis, cuando decían, este es el Cordero inmolado. ¿Qué significa inmolado? Sacrificado. Pero aquí la característica es que es un Cordero que libremente se sacrificó, se inmoló. Y entonces, por haber ofrecido el sacrificio más grande, no fue su muerte el sacrificio más grande, fue su voluntad. Después viene el sacrificio de su vida, pero entregar la voluntad fue lo más difícil. Y entonces, al entregar la voluntad, dice, y se le entregó a él el honor, el poder, la gloria, la alabanza, todo. A Jesús se le entrega el poder por haber inmolado su voluntad. Cuando yo inmolo mi voluntad, recibo el poder de Dios. Pero no es un poder que yo pueda manipular cuando quiero o porque quiero. Es un poder que se va a manifestar cuando es necesario. Y hay santos que tenían el poder de hacer cosas extraordinarias, pero ellos no lo decidían. Ahora me voy a teletransportar o voy a hacer este milagro. No, ellos simplemente hacían lo que tenían y el poder de Dios muchas veces se manifestaba en ellos. Entonces, el poder de hacer la voluntad de Dios. Y el quinto también tiene que ver con el poder y con el Evangelio del domingo, que es cuando Pedro es interrogado por Jesús. Jesús, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya se había agüitado. ¿Por qué le pregunta 3 veces? ¿Por qué le pregunta si Jesús sabe la respuesta? Para que Pedro entienda que solamente desde el amor puede enfrentar lo que viene. Es cuando le dice, cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde tú querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Solamente el que se sabe amado tiene el poder verdadero de seguir adelante. Y el poder más grande es saberse amado por Dios. El problema es cuando el poder se lo damos a una persona. Cuando a veces nos abandonan, nos traicionan o se muere un ser querido y nos quedamos atorados ahí. Ya no queremos seguir, ya no queremos, caemos en la depresión, caemos en la tristeza, caemos en tantas cosas, porque nos quedamos atorados. Pero cuando descubrimos este poder que viene de sabernos amados por Dios, no quiere decir que no duela, pero seguimos adelante, seguimos con esta intención precisamente de vivir en estos síntomas. El sexto, decíamos, la dicha perfecta. Esto es bien simpático porque hablábamos del martirio de Esteban.
el primer mártir después de la resurrección, primer mártir que va a morir apedreado. Y aquí lo interesante es, y usamos una canción de una obra de teatro que salió hace muchísimos años, de San Francisco de Asís, que decía así: León mi buen fraile, de Dios el buen cordero. Y así, hacía un análisis de que podemos hacer predicaciones, podemos tener el don de sanar enfermos o de controlar las pasiones. En todo eso no está la dicha perfecta. La dicha perfecta está en que, decía él, un ejemplo: llegas a un lugar, estás cansado, con mucho frío, muerto de hambre, y él tocas a la puerta, y el dueño de la puerta te maltrata, te golpea y te corre, te manda a seguir tu suerte, y tú sigues con hambre, sigues con frío. Y dice, si a pesar de eso tú le perdonas, no le odias, tú le perdonas, le amas, porque Dios te lo manda, escribe: eso es la dicha perfecta, cuando hago las cosas porque Dios me lo pide. Y no es una dicha o felicidad temporal. Yo mencionaba, hay diferentes tipos de felicidad: la felicidad física, comer, dormir, el placer; la felicidad sentimental, me quieres, yo te quiero, ahí tengo a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos, al novio, a la novia. Es una felicidad temporal porque no es eterna. La felicidad intelectual, que da el conocimiento, que da por ejemplo, una carrera o un proyecto que se realiza, ¿no? El tener el conocimiento te hace sentir bien. Pero la dicha perfecta o la felicidad perfecta es cuando aprendes a obedecer a Dios. Y viene a veces contrario a la felicidad anteriores, a la del cuerpo, a la del corazón y a la de la mente. Puede ser que aquí no haya dicha, puede ser que aquí no haya felicidad, al contrario, hay dolor. Pero el solo hecho de hacerlo en nombre de Dios, que es cuando San Esteban está siendo lapidado, apedreado, y él menciona que le encomienda su espíritu al Señor, y algo hermosísimo: Señor, no les tomes en cuenta estos pecados. O sea, lo están matando. Yo no sé cuántos de ustedes hayan sido apedreados o con una descalabrada, un golpe que nos damos a veces, y es doloroso. Y esa es la dicha, ¿no? De que no me quedo en el odio, no me quedo en el coraje. Simplemente, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Sería el séptimo signo de la resurrección, el sexto, perdón. El séptimo, hablábamos de cuando mataron a Esteban. Muchos, a partir de ahí, de la muerte de Esteban, empezó la persecución a los cristianos. Y muchos tuvieron que fracturar su vida. ¿A qué me refiero? Tenían su casa, tenían su trabajo, tenían sus familiares, y por hacerse cristianos tuvieron que perderlo todo, salir huyendo. Había una fractura en sus vidas. Hay gente que se siente fracturado porque le dijeron que tiene cáncer, porque perdió un trabajo, porque no tiene dinero, porque perdió un ser querido. Y pueden sentir lástima de sí mismos y estarse lamentando, o no querer seguir adelante, o aprovechar esto. Decía el texto que meditamos, como los cristianos tuvieron que salir huyendo, pero aprovecharon los lugares a donde iba para hablar del amor de Dios, o sea, para evangelizar. ¿Cuántos de nosotros, en esas fracturas que tenemos, en esas situaciones difíciles que todos pasamos, hasta a veces nuestras miserias, a veces nuestros pecados, o los pecados de otros que nos afectan, aprovechamos para hablar de la resurrección? Esos son síntomas de una persona que está viviendo la resurrección. Ese fue el séptimo. El octavo es la de los dones, ¿no? En donde meditábamos como Felipe, esto fue de ayer, Felipe es llevado por el Espíritu, dice: levántate y ponte a caminar. Y de repente se encuentra a un criado
o a un, no sé qué era, no criado, era un funcionario de una reina, creo que de Etiopía, y él va leyendo un pasaje de la Escritura. Fíjense lo curioso aquí Felipe no dijo, ¡hey, me envió el Espíritu Santo porque Dios se me apareció! No, él no hizo faramaya de quién lo envía, simplemente, ¿entiendes lo que estás leyendo? No, pues ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y ahí mi Felipe empezó a decirle todo. Después, el otro dice, oye, ¿no me puedes bautizar? Claro que te bautizo, órale. Y en el momento después de que bajaron del agua, Felipe fue arrebatado por el Espíritu a otro lado. Y lo hermoso de esto fue que el etíope no se quedó con, ¿a dónde se fue Felipe? Yo lo voy a seguir. No, él siguió su camino. A veces los padrecitos nos gusta ser el centro. Voltéenme a ver, es que yo hago, es que yo esto. También las mamás, también los papás. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces somos el centro de... Un día te vas a morir, un día vas a estar, y si tú no les enseñas a seguir a Dios, va a pasar lo que pasa con muchos lugares cuando cambian a un padrecito. Ay, es que si no está este padrecito yo no voy porque no es lo mismo. Perdóname, no estabas con Dios, estabas por el padrecito este. Entonces no funciona. Cuando no entendemos esto, y a mí me llama mucho la atención, Felipe en ningún momento dijo, yo vengo en nombre de Dios, y a mí el Espíritu Santo se me apareció, y es que yo tengo el don de visión, tengo el don de lengua, porque no me para la boca, eso sí. No, nunca habló de él, simplemente usó sus dones para evangelizar. Hay dones naturales, por ejemplo, aquí tengo 2 chicas del coro, tienen la voz para cantar, y hay dones sobrenaturales, dones que Dios da, pero nunca son para protagonismo, son para evangelizar. Los dones naturales como la maternidad, la paternidad, la amistad, el noviazgo, la misma vida, son para evangelizar. Desgraciadamente, a la mayoría tal vez nos gusta mucho el protagonismo. Bueno, ya se me acabó el tiempo y apenas estoy en el resumen. Bueno, rápidamente vamos a entrar al 9º signo de la resurrección. Llama la atención en la primera lectura, que espero que hayan puesto atención, si yo les pregunto a estas 2 damiselas aquí enfrente, ¿de qué se trató la primera lectura? Ustedes 2, no voltees a ver a tu mamá, qué tramposa. Ay, sí, ¿qué dijo mamá? No te digo, no te digo. Fíjense qué interesante. Primero que nada, hay una persona que te quiere hacer daño. Que te quiere hacer daño. Saulo, que lleva cartas para lesionar y para poner en la cárcel a los cristianos. Saulo tiene ese encuentro con Cristo. Tiene un encuentro con Cristo. Y entonces Saulo, según la narración, queda ciego y se encierra en un cuarto. Y viene este momento interesante. Uno es el perseguido y otro es el perseguidor. Saulo es el perseguidor. Ananías, junto con los demás, es el perseguido. Y los 2 tienen la experiencia que Dios les habla. Si yo no estoy en esta línea de la resurrección, difícilmente voy a poder escuchar cuando pone en peligro mi vida o cuando tiene que ver con alguien que me está dañando. Ananías, le dice el Señor, Ananías, sí Señor, aquí estoy, ¿qué pasó? Ándale, vete allá a una casita que está por allá, ahí vas a encontrar a un tal Saulo. Ay, no, espérate Señor, te equivocaste, mira, de verdad, yo te hago todo lo que quieras, pero este desgraciado infeliz quiere matarnos. No, ¿a ti qué? Eso no importa. Yo lo he escogido. Yo lo he escogido. ¿Cuántos de nosotros escogeríamos a alguien que nos ha dañado? Yo creo que nadie. Es más, ¿cuántos de ustedes escogerían a alguien que ha dañado a su hijo, a su hija? Hombre, si es para mí, dile que estoy en misa, que ahorita no puedo contestar. ¿Sí? ¿Cuántos
¿Cuántos escogerían a alguien que te ha dañado? Y el Señor sabe el daño que ha hecho Saulo a la iglesia. Pero Él lo escoge. Aquí lo interesante es que Ananías rezonga, pero se deja guiar. Y Saulo, fíjense, también la humildad de Saulo. Viene aquel que perseguía, al que perseguía, o algunos de los que perseguía, para orar por él. Pero Saulo se deja guiar, que es lo que hablamos la evangelización. La evangelización tiene dos momentos: querigma y catequesis. El querigma es el anuncio inicial: Cristo es el Señor, Cristo murió, Cristo resucitó. Pablo tiene un encuentro personal con Cristo y viene ese cambio, pero aprende a escuchar. Ananías ya tuvo ese encuentro con Cristo, ya es la catequesis. Ya es la catequesis donde voy a aprender a profundizar lo que Dios quiere. Y en los dos, cuando estamos en esa sintonía de la resurrección, el Señor se manifiesta. Llegó Ananías, dice: Saulo, hermano. Ahora sí, hermano, no que no. No, el Señor que nos quiere matar, y ahora sí, Saulo, hermano. Son esos signos interesantes, ¿no? Dice, cuando dice Ananías, él respondió: aquí estoy, Señor. Ve ya en la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo una visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos para recobrar la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, por si tú no lo sabías, Señor, yo te lo digo, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa. O sea, calladito te ves más bonito. ¿A ti qué te importa? Tú ve allá. Híjole, qué difícil. Porque yo lo he escogido. Imagínense a Ananías, que vive diálogo directo con Dios y está escogiendo a uno que es contrario y que incluso no tiene nada de las cualidades que un cristiano tiene para hacer la obra, y Dios lo llama. Para que veamos cómo el Señor en sus momentos puede tomar y hacer de nosotros. Yo lo digo cuando llama a un pecador. Un ejemplo soy yo. Un pecador que Dios llama para su servicio. Porque cuánta gente dice: no, es que yo no soy digno. Ay, ¿a poco yo soy más digno que tú? La dignidad no está en mí. La dignidad está en quien me llamó. Y para algo me ha llamado. Lo mismo a cada uno de ustedes. Entonces viene esta situación, dice: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Pues dijo Ananías: pues donde manda capitán no gobierna marinero. Y fue. Le impuso las manos. Bueno, llegó. Dice: Saulo, hermano. Cambió la actitud de Ananías, de rechazo. Lo llama hermano. Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Impone las manos, se le caen las escamas o como escamas que tenía y recobra la vista. Se levanta y es bautizado. Y aquí empieza la gran historia del gran Saulo, que lo conocemos como Pablo. Y todo por una experiencia de resurrección. ¿Cuántos nos toca ser Ananías? ¿Y a cuántos les toca ser Pablos? A lo mejor no vuelve a aparecer tu nombre para nada, simplemente eres el que oraste, y al otro es al que Dios llama para algo grande. Bendito sea Dios. Pero como el hombre le gusta el protagonismo, o nos gusta el protagonismo, es que yo, no. Aquí el Señor nos enseña cómo Él
ve el corazón, no ve las acciones. ¿Cuántas veces por las acciones juzgamos a la gente? ¿Cuántas veces por la manera de las cosas que hacen los etiquetamos? No, este es esto. Y puede ser que sean pecados graves. Aquí imagínense, Pablo avaló o ratificó el asesinato de Esteban. O sea, aquí dicen, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Dios no ve lo que tú ves. Dios ve el corazón. Ni siquiera Pablo podía ver su corazón. Cuando Dios llama, es porque Él ya te ha visto para algo grande. Te llama al matrimonio, te llama a la maternidad, te llama a la vida consagrada, al sacerdocio, te llama a una profesión. El problema es, ¿estás dispuesto a escuchar y a dejarte guiar? Cuando Dios llama, Él ve lo que tú no ves. Tanto para ti como para esas personas que a lo mejor tú no darías un centavo por ellos, pero Dios dio su vida por ellos. Entonces seamos humildes y dejemos que el Señor vea nuestro corazón. Ese es el otro signo de la resurrección. Dios ve el corazón. Déjate guiar por lo que Dios te dice, no por lo que tú sientes. No siempre lo que siento, no siempre lo que veo, no siempre lo que quiero es lo correcto. A veces sí, pero tengo que estar atento para hacer lo que Dios me pide. Presento a Dios las intenciones y necesidades que hay en el corazón de cada uno de ustedes.